Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Hoy vamos a discutir una verdadera obra maestra del cine, la película Back to the Future de 1985. El 18 de noviembre de 1985 llegó a los cines una obra maestra del cine estadounidense que cambió para siempre el género de la ciencia ficción, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. La historia comienza en Hill Valley, California, con un joven carismático llamado Marty McFly, interpretado magistralmente por Michael J. Fox. Michael J. Fox, quien en ese momento ya triunfaba en la televisión gracias a la serie Enredos de Familia, aportó una energía frenética, un carisma arrollador y una vulnerabilidad muy humana que convirtieron a Marty en un icono generacional, inspirándose en la rebeldía clásica de James Dean pero con un toque moderno y entrañable. Marty vive a la sombra de una familia disfuncional y frustrada, pero su vida da un vuelco radical cuando frecuenta al excéntrico científico Emmett Doc Brown, encarnado por un inolvidable Christopher Lloyd. El personaje de Doc Brown, con su melena alocada y sus gestos teatrales, nació en la mente de los guionistas como un cruce improbable entre el físico Albert Einstein y el director de orquesta Leopold Stokowski, una mezcla perfecta de genialidad científica y locura entrañable que Lloyd interpretó con una intensidad física, heredada de su sólida formación teatral. Doc ha transformado un automóvil deportivo DeLorean en una máquina del tiempo impulsada por plutonio robado a terroristas libios. Durante una demostración nocturna en el aparcamiento de un centro comercial, las cosas salen mal y los terroristas aparecen de repente, acribillando a Doc Brown. En un intento desesperado por huir, Marty se refugia dentro del DeLorean y acelera hasta las 88 millas por hora, la velocidad exacta que requiere el condensador de flujo para activar el viaje temporal. Sin esperarlo, Marty cruza la barrera del tiempo y aterriza en el mismo Hill Valley, pero exactamente 30 años antes, el 5 de noviembre de 1955. Atrapado en el pasado, Marty descubre rápidamente que ha alterado el hilo temporal al impedir que sus futuros padres, George y Lorraine, se conozcan. Ve a su padre convertido en un joven tímido y acosado por el matón Biff Tannen, y para colmo, su joven madre se siente inexplicablemente atraída por el propio Marty, poniendo en riesgo su propia existencia. Si no logra que George enamore a Lorraine antes de que caiga el rayo en la torre del reloj municipal, Marty desaparecerá para siempre de la existencia junto con sus hermanos en una vieja fotografía familiar. Para solucionar este enredo cósmico, Marty busca al Doc Brown de 1955, un científico que al principio no le cree pero que termina aceptando el reto cuando comprende la magnitud del peligro. Las interacciones entre el joven Marty y el Doc del pasado destilan una química cinematográfica excepcional, llena de humor y tensión dramática. George McFly, interpretado con torpeza y ternura por Crispin Glover, representa la lucha contra el miedo al rechazo, mientras que la banda sonora compuesta por Alan Silvestri y el icónico tema de Power of Love de Huey Lewis and the News envuelven cada escena en una atmósfera vibrante y optimista. El clímax de la película es una auténtica obra maestra del suspense narrativo. Doc Brown debe conectar un cable al rayo que impactará contra la torre del reloj a una hora exacta, mientras Marty anima a su tímido padre a plantarle cara a Biff en el baile escolar para besar a Lorraine. La precisión milimétrica con la que se entrelazan las acciones de los personajes en la plaza del pueblo demuestra el genio absoluto de Zemeckis en la dirección. Finalmente, el rayo cae, el DeLorean alcanza los gigawatts necesarios y Marty regresa al presente justo a tiempo para presenciar el destino fatal de Doc Brown, solo para descubrir que éste llevaba un chaleco antibalas gracias a una carta que Marty le había escrito en el pasado. Al despertar en su casa, Marty comprueba con alegría que su familia ha cambiado por completo. Sus padres son ahora personas exitosas, seguras de sí mismas y felices, y Biff trabaja limpiando las botas de su padre. Cuando Marty se reencuentra con Doc en la calle, el científico reaparece en el coche volador asegurando que deben viajar al futuro para salvar a sus hijos, cerrando la historia con la célebre frase sobre las carreteras y los lugares a donde van, dejando una huella imborrable en la cultura popular y demostrando que el cine de aventuras también puede ser una lección brillante sobre la familia y el destino. El impacto cultural de aquella aventura cinematográfica trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno
global que definió la estética de toda una década. El propio diseño del DeLorean DMC-12, con sus puertas en forma de ala de gaviota y su carrocería de acero inoxidable, ¿no era la primera opción original de los guionistas Bob Gale y Robert Zemeckis, quienes en las primeras fases del proyecto habían imaginado un frigorífico modificado como vehículo temporal? Sin embargo, por razones de seguridad para evitar que los niños intentaran imitar la escena en casa, se decantaron por el automóvil, convirtiéndolo en un lienzo metálico donde la ciencia ficción se fundía con la cultura pop de los años 80. La química entre los actores principales seguía creciendo detrás de las cámaras, donde Michael J. Fox demostraba una ética de trabajo titánica. El joven actor compaginaba las largas y agotadoras jornadas de grabación nocturna de la película con la filmación diurna de su serie televisiva, durmiendo apenas un par de horas al día en los trayectos entre el plató y su camerino. Ese cansancio real y esa urgencia en su mirada aportaban a Marty una autenticidad única, haciendo que su desesperación por volver a casa pareciera completamente genuina. Por su parte, Christopher Lloyd construyó los gestos maníacos de Doc Brown inspirándose parcialmente en la figura del físico Albert Einstein, reflejando en sus ojos abiertos de par en par la locura de un genio incomprendido que desafiaba las leyes de la física con cables caseros y una cafetera reconvertida. En el plano emocional, la subtrama romántica y familiar del año 1955 adquiere matices más profundos cuando se analiza la transformación de George McFly. Crispin Glover dotó al personaje de una fragilidad conmovedora, un hombre encogido por el miedo al fracaso que necesitaba encontrar su propia voz para cambiar su destino y el de su linaje. La escena del baile donde George finalmente defiende a Lorraine frente a las intenciones abusivas de Biff Tannen funciona como el verdadero punto de inflexión moral de la historia, demostrando que el destino no está escrito en piedra y que el valor individual puede reescribir la historia personal. La música de Alan Silvestri, grabada con una orquesta sinfónica completa, elevó cada secuencia de persecución y carrera contrarreloj a la categoría de épica moderna. Los acordes triunfales del tema principal acompañan con precisión matemática las carreras del DeLorean y los desesperados intentos de Doc Brown en lo alto de la torre del reloj, creando una sinfonía de suspense que mantiene al espectador al borde del asiento sin importar cuántas veces haya visto la película. Todo este entramado técnico y artístico consolidó una narrativa donde la comedia ligera se entrelaza con profundas reflexiones sobre la paradoja temporal y el libre albedrío, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte. La travesía temporal de Marty McFly y el Dr. Emmett Brown se consolidó como una de las cumbres más altas del entretenimiento cinematográfico gracias a un guión considerado por muchos expertos como una obra de ingeniería narrativa casi perfecta. Cada pequeño detalle introducido. En el primer acto, desde una simple caída en monopatín hasta un folleto arrugado sobre la torre del reloj municipal, encuentra su propósito y resolución en el clímax de la historia. Esta simetría argumental evita que la trama se sienta atropellada, permitiendo que el público asimile con naturalidad las complejas reglas de la causalidad temporal mientras se divierte con el choque cultural entre la juventud de los años 80 y la conservadora sociedad estadounidense de mediados del siglo XX. Los decorados y el diseño de producción jugaron un papel fundamental para lograr esta inmersión temporal. El equipo de arte logró transformar por completo los estudios de Universal en dos épocas radicalmente distintas, contrastando el bullicio moderno y colorido de 1985 con la limpieza y el optimismo ingenuo del Hill Valley de 1955. Las marquesinas de los cines, los carteles electorales y la moda de la época fueron recreados con un nivel de detalle obsesivo que realzaba la autenticidad del viaje en el tiempo. Para Christopher Lloyd, moverse entre aquellos decorados representaba un patio de recreo absoluto donde podía dar rienda suelta a su talento físico, corriendo de un lado a otro con la mítica bata blanca y gritando sus famosas expresiones de asombro que quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Detrás de este enorme éxito comercial también existieron momentos de gran tensión en la producción, como cuando Eric Stoltz fue originalmente elegido para encarnar a Marty McFly y rodó durante varias semanas antes de que los realizadores comprendieran que su enfoque dramático carecía de la vis cómica necesaria para equilibrar la locura de Doc Brown. La decisión de despedir al actor principal y arriesgarse a contratar a Michael J. Fox,
asumiendo los costes económicos y el desgaste de repetir todo el trabajo previo, demostró la valentía y la visión artística de Zemeckis y Spielberg. Esa apuesta valiente no solo salvó la película, sino que dotó al cine de una de las duplas más carismáticas y entrañables de la gran pantalla, consagrando una leyenda que continúa inspirando a nuevas generaciones de espectadores y creadores en todo el mundo. El legado de aquella travesía en el tiempo trasciende con creces los límites de la pantalla grande para convertirse en un pilar fundamental de la cultura popular contemporánea. Las zapatillas deportivas de diseño futurista, los monopatines voladores y las famosas chaquetas autorregulables que la saga popularizó en sus secuelas nacieron de esa misma chispa creativa inicial donde la imaginación no conocía fronteras. Millones de personas en todo el mundo crecieron soñando con poseer su propio vehículo capaz de desafiar las leyes de la física y surcar el cielo nocturno al ritmo de una guitarra eléctrica. El impacto emocional que la historia ejerce sobre el espectador radica en su capacidad para conectar con los anhelos más profundos de la juventud, como el deseo de comprender a los padres cuando estos eran de la misma edad y las ganas irrefrenables de encontrar un lugar propio en el mundo. La entrañable relación entre el joven rebelde y el científico demente se consolidó como el arquetipo definitivo de la amistad intergeneracional en el cine, recordándonos que el afecto sincero y la lealtad mutua pueden superar cualquier paradoja espacio-temporal. Con cada reposición televisiva y cada nuevo visionado en formato digital, la magia de aquel 18 de noviembre de 1985 renueva su promesa de que el futuro todavía no está escrito y que cada uno de nosotros tiene el poder de moldearlo con valentía y optimismo. La permanencia de esta obra en el imaginario colectivo se debe también a la forma en que supo capturarla, esencia de una época dorada para el cine de aventuras y entretenimiento familiar. Lejos de depender exclusivamente de unos efectos especiales que hoy en día podrían parecer modestos, la película apostó todo por la fuerza de sus personajes, la precisión milimétrica de su ritmo narrativo y la calidez humana que emana de cada una de las interacciones entre los habitantes de Hill Valley. La transformación de Biff Tannen, interpretado con una mezcla perfecta de fanfarronería y cobardía por Thomas E. Wilson, ofrece al público un villano entrañable a su manera, un arquetipo escolar que todos reconocen pero que nunca llega a eclipsar el verdadero conflicto interno del protagonista. Las proyecciones especiales y los reestrenos en cines aniversarios continúan congregando a multitudes de seguidores de todas las edades, demostrando que las aventuras de Marty y Doc poseen una atemporalidad genuina. Los padres que acudieron a las salas en aquel lejano 1985 comparten hoy la experiencia con sus hijos y nietos, transmitiendo el entusiasmo por una historia donde el ingenio humano y la determinación logran vencer al destino más adverso. Ese puente invisible tendido entre generaciones consolida al largometraje no solo como un hito insustituible de la ciencia ficción humorística, sino como un recordatorio eterno de que la mayor aventura que podemos emprender siempre consistirá en descubrir quiénes somos realmente y hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos. El fenómeno en torno a las peripecias temporales de Marty McFly generó además un fervor inusitado por coleccionar objetos relacionados con la producción, convirtiendo cada elemento del atrezo en una pieza de culto. Desde el radiocasete portátil de doble pletina que Marty enciende al principio de la película con la intención de destrozar los oídos del profesor Brown hasta el reloj de pulsera digital que anticipaba la obsesión moderna por la tecnología portátil, los espectadores querían formar parte activa de aquel universo estético. Los carteles promocionales diseñados por el célebre ilustrador Drew Struzan, con su estilo pictórico inconfundible donde el DeLorean brilla con luz propia frente a la mirada atónita de los protagonistas, terminaron colgados en las habitaciones de millones de jóvenes que veían en aquel coche deportivo el símbolo definitivo de la libertad y la evasión. Dentro del set de rodaje, la camaradería entre el equipo técnico y artístico se convirtió en el motor secreto que impulsaba las largas jornadas nocturnas bajo el frío artificial de los estudios de California. Christopher Lloyd solía improvisar pequeños matices en sus movimientos espaciales, exagerando la apertura de sus ojos y agitando sus manos con una expresividad casi de dibujo animado que obligaba a Michael J. Fox a reaccionar con una naturalidad desbordante, muy lejos de la rigidez interpretativa típica del cine de género de aquella época. Esa complicidad palpable ante la cámara dotó a la pareja de una autenticidad única,
haciendo creer al público que la amistad entre un científico alocado y un adolescente aficionado al monopatín era lo más normal del mundo, consolidando un vínculo humano que traspasó la pantalla para perdurar a lo largo de las décadas en la memoria de varias generaciones de cinéfilos. La influencia de esta joya cinematográfica se extiende también al terreno musical, donde las canciones seleccionadas por la supervisora musical y los creadores lograron definir la textura emocional de cada secuencia clave. El inicio de la película, con el plano secuencia que recorre el taller abarrazado de relojes del Dr. Brown mientras la radio anuncia los titulares del día, establece de inmediato un ritmo vertiginoso que anticipa el caos venidero. La inclusión del clásico tema de Huey Lewis no solamente sirvió como un himno generacional de rebeldía juvenil, sino que funcionó como un motor anímico que impulsaba a Marty a superar sus propias inseguridades y a enfrentarse con valentía a los desafíos imprevistos que le deparaba el pasado. La maestría técnica con la que se ensamblaron los diferentes planos durante el clímax final sigue siendo objeto de estudio en las escuelas de cine de todo el mundo. La alternancia entre las dificultades de Doc Brown bregando con los cables eléctricos en lo alto del campanario y la tensión que vive Marty al intentar mantener con vida la llama del amor entre sus jóvenes padres requiere de una precisión cronométrica en el montaje. Cada fotograma está medido para mantener la presión arterial del espectador al límite, demostrando que la verdadera magia del cine no reside únicamente en los presupuestos millonarios o en los efectos digitales más avanzados, sino en la capacidad de construir una narrativa honesta, entrañable y profundamente humana que desafíe con elegancia las barreras infranqueables del tiempo. La perdurabilidad de esta aventura en el tiempo descansa en su talento para entrelazar la comedia más ligera con dilemas existenciales universales que resuenan en cualquier época. La profunda transformación que experimenta la familia McFly, desde la melancolía y el fracaso cotidiano hasta la plenitud y la confianza en el porvenir, ofrece un mensaje esperanzador sobre la capacidad humana de redención y cambio. Cada visionado revela nuevos matices en las interpretaciones de un reparto entregado por completo a una causa común, donde la pasión por contar una historia honesta brilla por encima de cualquier artificio técnico. Así, el viaje de Marty y Doc continúa resonando como una celebración eterna de la amistad, el valor y el ingenio, consolidando un legado que desafía con gracia y elegancia el implacable paso de los años en la gran pantalla. El eco persistente de aquella máquina del tiempo construida con un chasis de acero inoxidable sigue resonando con fuerza en la memoria colectiva de los amantes del cine. Las conversaciones informales entre amigos y los debates especializados en las aulas universitarias continúan, desmenuzando la perfección geométrica de su guión, alabando cómo cada subtrama menor encuentra una resonancia armónica en el desenlace. Aquella atmósfera única de la California ochentera, mezclada con la inocencia nostálgica de los años 50, construyó un puente indestructible entre el pasado y el futuro que invita constantemente al espectador a redescubrir la magia de creer en lo imposible y a valorar la importancia de cada pequeña decisión en el tejido invisible de nuestras vidas. La persistencia de esta obra en el centro de la cultura popular demuestra que las grandes historias poseen una capacidad innata para trascender las barreras temporales y generacionales. El entusiasmo desbordante con el que el público sigue recibiendo cada proyección conmemorativa revela que el afecto hacia Marty McFly y el Dr. Emmett Brown se ha convertido en una especie de patrimonio emocional compartido. Las nuevas generaciones continúan descubriendo con la misma fascinación infantil los engranajes de un relato, donde la audacia, el humor y la ternura se dan la mano de manera irrepetible, confirmando que las leyendas del celuloide nunca envejecen de verdad. La vigencia imborrable de esta travesía temporal se alimenta también de la manera en que logró capturarla esencia de la nostalgia sin caer jamás en el sentimentalismo barato. La recreación detallada de la plaza de Hill Valley, con su icónica torre del reloj resistiendo el paso de las décadas, funciona como un testigo silencioso de los cambios profundos que experimenta la sociedad estadounidense a lo largo del siglo XX. En ese escenario lleno de vida, cada transeúnte secundario y cada comerciante local contribuyen a tejer un tapiz social creíble donde el espectador se siente inmediatamente bienvenido, como si formara parte de esa misma comunidad que aprende a reinventarse frente a la adversidad. La brillantez de la estructura narrativa radica en su ritmo infatigable, un compás dinámico que no concede un solo instante de tregua al aburrimiento desde el momento en que el DeLorean
ruge por primera vez en el aparcamiento. La complicidad entre los espectadores y los protagonistas se consolida a través de esos pequeños detalles cotidianos, como la manera en que Marty ajusta la correa de su guitarra o la forma en que Doc ajusta sus gafas protectoras antes de accionar un interruptor casero. Son esos gestos profundamente humanos los que transforman una fantasía de ciencia ficción en una experiencia profundamente cercana, un relato eterno sobre la maduración personal y la osadía de desafiar los límites de lo posible para proteger a quienes amamos. El eco perdurable de esta odisea cinematográfica no solo se manifiesta en el fervor de sus seguidores, sino en la manera en que redefinió los estándares del cine fantástico moderno. La maestría con la que los realizadores lograron equilibrar el suspense más agónico con destellos de un humor inteligente y atemporal estableció una escuela narrativa que ha servido de inspiración inagotable para directores y guionistas durante décadas. Cada giro argumental, cuidadosamente orquestado para sorprender sin traicionar la lógica interna del relato, demuestra que el verdadero motor de una gran historia no reside en la complejidad de sus artificios visuales, sino en la solidez de sus conflictos humanos. Con el paso de los años, este clásico absoluto ha trascendido el mero estatus de entretenimiento para convertirse en un refugio emocional, un recordatorio luminoso de que la imaginación humana, unida a la valentía de dar el salto hacia lo desconocido, tiene el poder de reescribir cualquier destino. Las melodías triunfales de Alan Silvestri continúan resonando en la memoria colectiva como el himno inconfundible de una época dorada, invitando a cada nuevo espectador a subir a bordo de aquel bólido metálico y recordar que, mientras conservemos la capacidad de soñar, el futuro siempre estará abierto a infinitas y maravillosas posibilidades. La huella indeleble que esta obra maestra ha dejado en el tejido mismo del séptimo arte se aprecia con claridad, en la devoción casi reverencial con la que sus seguidores analizan cada fotograma, buscando desentrañar los secretos de su alquimia visual y narrativa. Los foros en Internet y los encuentros anuales de cinéfilos alrededor del globo funcionan como santuarios modernos donde se celebra la camaradería y la nostalgia compartida por un tiempo en el que ir al cine era una experiencia verdaderamente transformadora. En esos espacios de comunión colectiva, las réplicas de los trajes espaciales de la segunda entrega, las chaquetas de cuero desgastadas de Marty y las reproducciones a escala del condensador de flujo conviven como reliquias sagradas de una religión pagana fundada en la fe inquebrantable por el poder de la aventura. Los componentes visuales y sonoros que construyen este universo operan como una máquina del tiempo psicológica, para quienes tuvieron la fortuna de vivir su estreno original. Las notas iniciales de la banda sonora compuesta por Alan Silvestri, con sus metales imponentes y su ritmo marcial, tienen el poder instantáneo de transportar al espectador de regreso a la oscuridad de la sala de cine, evocando el olor a palomitas recién hechas y la electricidad palpable en el aire cuando las luces se apagan. Es esa capacidad sin igual para evocar emociones puras y desbordantes lo que asegura que las peripecias de los MC Fly y del Dr. Brown sigan brillando con luz propia, inmunes al desgaste del tiempo y convertidas para siempre en un faro luminoso de alegría y esperanza en la historia del cine universal. La resonancia íntima de esta obra maestra no se agota en la admiración técnica ni en la fervorosa nostalgia de sus seguidores, sino que se infiltra en los rincones más profundos de nuestra propia memoria afectiva. Cada vez que el motor del bólido plateado ruge en la gran pantalla, el espectador no es simplemente un observador pasivo, sino un pasajero clandestino que vuelve a experimentar el vértigo de la primera juventud, ese instante suspendido en el aire donde todo parece posible y las incertidumbres del mañana se disuelven ante la pura emoción de la aventura. Las miradas cómplices entre el joven viajero y el excéntrico científico se convierten en un espejo donde se reflejan nuestras propias búsquedas de identidad, recordándonos que, a pesar de los tropiezos y las paradojas del destino, el afecto sincero y la lealtad inquebrantable son los únicos anclajes verdaderos en un mundo en constante cambio. Ese lazo invisible que une la ficción con la vida real se manifiesta en la sonrisa nostálgica que brota al reconocer los pequeños detalles cotidianos que dotan de alma al relato. El tic nervioso en las manos del Dr. Brown al ajustar sus aparatos imposibles, la forma en que Marty se cuelga la guitarra al hombro con una mezcla de timidez y urgencia, o el eco lejano de las campanas de Hill Valley marcando las 12 en punto bajo la tormenta. Son viñetas entrañables que desafían con elegancia el paso implacable de los años,
demostrando que las verdaderas leyendas del celuloide no se miden por la perfección de sus artificios, sino por su capacidad eterna de hacernos sentir vivos, recordándonos con cada visionado que el futuro, luminoso y por escribir, aguarda siempre al otro lado del horizonte. El fulgor perdurable de esta joya cinematográfica también se nutre de la forma en que supo retratar, con una mezcla magistral de ironía y ternura, la entrañable extrañeza de las dinámicas familiares. Las cenas en el hogar de los McFly al inicio de la historia, impregnadas de un torpe hastío y de la pesadumbre de los sueños postergados, funcionan como el reverso exacto de la vitalidad desbordante que caracteriza el clímax de la aventura. Esa transición milagrosa, donde los rostros apagados de unos padres agobiados por la rutina se transfiguran en la estampa luminosa de una familia unida por la confianza mutua y el orgullo, constituye el verdadero triunfo emocional de la trama. No es únicamente el regreso triunfal a un presente mejorado lo que conmueve al espectador, sino la constatación íntima de que los afectos más profundos tienen la fuerza sobrenatural de sanar las grietas del pasado. En cada plano reside la calidez de una época en la que el cine poseía el don casi mágico de detener el tiempo, durante 2 horas para devolvernos la fe en la bondad humana. Los matices sutiles en la mirada de Michael J. Fox, que oscila entre el desconcierto juvenil y la urgencia protectora, se funden con la energía eléctrica y desbordante de un Christopher Lloyd entregado por completo a la locura entrañable de su personaje. Es esa sinergia irrepetible, tejida con miradas cómplices, carreras contrarreloj y carcajadas compartidas en la penumbra de la sala, la que transforma una simple fantasía temporal en un refugio eterno del alma. Un lugar al que siempre podemos regresar, con la absoluta certeza de que, al encenderse el proyector, el mundo exterior desaparecerá para dejarnos flotando una vez más en la infinita maravilla de lo imposible. La película Regreso al futuro de 1985 representa una obra maestra absoluta del cine de aventuras y ciencia ficción que logró capturar el zeitgeist de una época mientras trascendía las barreras del tiempo. Dirigida por Robert Zemeckis y coescrita junto a Bob Gale, la creación de este universo no fue un camino sencillo. Gale concibió la premisa original al encontrar el anuario escolar de su padre y preguntarse si habría sido amigo de él en la juventud. Esta chispa creativa pasó por incontables rechazos en estudios de Hollywood hasta que Steven Spielberg, en calidad de productor ejecutivo, respaldó el proyecto a través de su productora Amblin Entertainment. El corazón de la película late gracias a la química innegable entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Curiosamente, Michael J. Fox no fue la primera opción para interpretar a Marty McFly. El rodaje comenzó inicialmente con Eric Stoltz en el papel principal durante varias semanas. Sin embargo, Zemeckis notó que Stoltz aportaba un tono demasiado dramático y carecía de la vis cómica necesaria para equilibrar el caos argumental. Tomando una decisión arriesgada y costosa, el director prescindió de Stoltz y llamó de nuevo a Fox, quien ya era su favorito pero estaba atado por su compromiso con la serie de televisión Enredos de Familia. Esto obligó a Fox a realizar jornadas dobles agotadoras, durmiendo apenas unas pocas horas al día. Un esfuerzo titánico que dotó a Marty de una energía frenética, carismática y totalmente genuina. Por su parte, Christopher Lloyd construyó al excéntrico Dr. Emmett Brown inspirándose en la apariencia física del físico Albert Einstein y en la intensidad gestual del director de orquesta Leopold Stokowski. Lloyd dotó al científico de una teatralidad única, convirtiéndolo en el arquetipo definitivo del genio despistado pero brillante. La relación entre Marty y Doc funciona porque refleja una amistad genuina e improbable, un puente generacional basado en el respeto mutuo y la pasión por la experimentación. Desde la perspectiva narrativa, el guión destaca por su relojería suiza. Cada elemento introducido en el primer acto, desde el folleto para salvar la torre del reloj hasta la caída de la rama de un árbol o la foto familiar en el bolsillo, encuentra su función precisa en el clímax. Esta estructura de causa y efecto mantiene al espectador en un estado constante de tensión lúdica. La decisión de colocar el conflicto central en el año 1955 no es casualidad, ya que representa la década fundacional de la cultura pop moderna, el nacimiento del rock and roll y la transformación de la familia nuclear estadounidense, todo observado con una ironía sutil y afectuosa por parte de los realizadores. La dirección artística y la música de Alan Silvestri elevan la propuesta a la categoría de leyenda. El tema principal resulta triunfal,
evocando una epopeya clásica adaptada a las aventuras suburbanas de la juventud californiana. En definitiva, la película perdura en el imaginario colectivo no solo por su ingeniosa mecánica de viajes en el tiempo, sino por la calidez humana con la que aborda temas universales como la comprensión de los padres como personas. Antes de ser figuras de autoridad, la superación del miedo al fracaso y la certeza de que el futuro está por escribir. El impacto cultural de esta historia trasciende con creces las fronteras de la propia pantalla grande gracias a la autenticidad con la que se retratan las ansiedades juveniles de la década de los 80. Marty McFly encarna a la perfección al joven moderno atrapado entre la ambición de triunfar con su banda de música y el temor profundo a convertirse en un fracasado como sentía que era su padre. Ese miedo visceral a la mediocridad familiar es el motor emocional que impulsa su desesperada carrera contra el reloj en Hill Valley. Por otro lado, la dinámica temporal añade una capa de complejidad psicológica fascinante cuando Marty se ve obligado a interactuar con sus propios padres siendo estos adolescentes. Ver a su madre Lorraine enamorarse de él en lugar del tímido George genera una incomodidad brillante que los guionistas resolvieron con una elegancia cómica impecable, evitando cualquier tropiezo vulgar y manteniendo siempre un tono entrañable. La transformación de George McFly, interpretado magistralmente por Crispin Glover, resulta especialmente conmovedora. Glover dotó a su personaje de una vulnerabilidad física y un temblor constante que hacían que su posterior evolución hacia un hombre seguro de sí mismo y exitoso escritor resultara profundamente gratificante para el espectador. El momento en que George finalmente se planta frente al abusón Biff Tannen, encarnado con una maldad caricaturesca pero inolvidable por Thomas F. Wilson, constituye uno de los clímax catárticos más satisfactorios de la historia del cine comercial. Esa escena no solo reescribe el destino de la familia en el presente, sino que simboliza la victoria del ingenio y el valor sobre la intimidación brutal. A nivel técnico, la maestría en el uso del espacio y la continuidad demuestra el talento monumental de Robert Zemeckis para mantener múltiples tramas fluyendo de manera simultánea durante la secuencia final del rayo en la torre del reloj. La combinación de la tensión eléctrica, la urgencia por conectar los cables del DeLorean, la carta de advertencia que Doc se niega a leer y la actuación improvisada de Marty tocando el tema Johnny B. Good en el baile escolar crea una sinfonía de caos perfectamente orquestada. Cada gota de sudor en la frente de los protagonistas se siente real, y la música de Alan Silvestri funciona como un latido acelerado que empuja la secuencia hacia su clímax triunfal. Al final, el viaje de regreso no es solo un desplazamiento físico a través de décadas, sino un reencuentro con una versión mejorada y más feliz de la propia identidad, consolidando la noción de que el destino familiar no es una condena inmutable, sino un lienzo en blanco que siempre merece la pena reescribir con coraje y optimismo. El universo de Hill Valley se convierte en un personaje más dentro de esta narrativa impecable, transformándose de manera sutil pero profunda a través de las diferentes líneas temporales que visita el vehículo deportivo modificado. La visión optimista y a la vez ligeramente satírica de la sociedad estadounidense de mediados del siglo XX contrasta de forma brillante con el pragmatismo cínico de los años 80, mostrando cómo los mismos espacios físicos, la plaza del juzgado o el café local, mutan reflejando el espíritu de su época. Esta atención obsesiva al detalle en la construcción del mundo circundante dota a la película de una textura palpable que invita al espectador a perderse en sus calles, sintiendo la brisa de California y la electricidad estática que precede al salto temporal. La química entre los actores principales trasciende el celuloide, reflejando una complicidad genuina que se tradujo en una naturalidad desbordante en cada intercambio de diálogos. Christopher Lloyd, con sus ojos abiertos de par en par y su cabello desordenado como si hubiera recibido una descarga permanente, logra que las explicaciones más absurdas sobre la física cuántica y el flujo temporal suenen completamente plausibles y llenas de una inocente pasión científica. Su relación con el vehículo, el famoso DeLorean con puertas de gaviota, no es meramente utilitaria, sino que funciona como una extensión de su propia excentricidad, un monumento rodante a la ambición humana por desafiar los límites de lo posible. Por su parte, la presencia escénica de Michael J. Fox aporta una vitalidad incansable, un ritmo cardíaco acelerado que contagia urgencia a cada escena y que demuestra por qué su incorporación tardía al rodaje terminó siendo la mejor bendición posible para la producción.
La manera en que Marty maneja la confusión de encontrarse en el pasado, lidiando con la versión joven de sus padres sin revelar su verdadera identidad, genera una comedia de enredos de una inteligencia admirable, donde cada gesto y cada malentendido verbal construyen un crescendo cómico insuperable. La dirección de fotografía de Dean Cundey merece una mención aparte, ya que su uso de la iluminación cálida y dorada para el año 1955 evoca la nostalgia de una época dorada imaginada, mientras que las secuencias nocturnas de la tormenta en la Torre del Reloj están rodadas con una maestría técnica que transmite peligro, frío y una urgencia visceral. Cada elemento cinematográfico, desde el vestuario hasta la gama de colores, colabora para crear una atmósfera donde lo imposible se vuelve cotidiano y donde la aventura cinematográfica alcanza su expresión más pura y perdurable. La dimensión emocional que envuelve la película alcanza cotas verdaderamente memorables cuando se analiza la profundidad con la que se tratan los lazos filiales y la percepción que los hijos tienen de quienes les dieron la vida. Ver a Marty compartir momentos con sus padres cuando estos tenían su misma edad rompe la barrera generacional invisible que suele separar a ambas partes, permitiéndole comprender los sueños frustrados, las inseguridades y las pequeñas victorias de su padre y su madre antes de que la rutina y las cargas de la adultez los transformaran. Esa empatía repentina dota al relato de un corazón latiente que evita que la historia se convierta en un simple ejercicio académico de paradojas temporales. Además, el peso de la cultura popular de la época resuena con fuerza en cada fotograma, desde la manera en que Marty introduce adelantadas versiones del rock and roll a un público totalmente desconcertado hasta los guiños históricos sutiles que divierten al espectador avispado. La presencia de personajes secundarios como el alcalde Goldie Wilson, cuya ambición de llegar lejos inspira una visión profética por parte del joven viajero del tiempo, demuestra que hasta los habitantes más modestos de Hill Valley tienen un arco de transformación significativo que enriquece el tapiz social de la comunidad. La música de fondo, con canciones icónicas de la época entrelazadas con la partitura original de Alan Silvestri, actúa como el pegamento emocional que une el pasado y el presente, haciendo que el espectador vibre con la misma intensidad que los protagonistas. Esta joya cinematográfica sigue fascinando a audiencias de todas las edades porque logra equilibrar con maestría la inocencia de un cuento de hadas moderno con la agudeza mental de una comedia de enredos, recordando que, al final del camino, las mejores aventuras son aquellas que nos transforman por dentro y nos devuelven a casa con una nueva perspectiva sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. El legado imperecedero de esta travesía a través del tiempo reside en su capacidad innata para conectar con los anhelos más puros de la juventud, aquellos que sueñan con cambiar el mundo a bordo de una patineta o con rasguear una guitarra eléctrica hasta romper los amplificadores. La maestría con la que se teje el destino de Marty McFly y el Dr. Emmett Brown demuestra que el cine de entretenimiento más masivo puede poseer al mismo tiempo un alma profundamente humana y una estructura impecable. Cada visionado de esta obra maestra revela nuevos matices en las interpretaciones, en los silencios calculados y en la alegría desbordante de un final que, lejos de cerrar todas las puertas, abre el apetito por seguir explorando lo desconocido con la certeza de que el porvenir está por escribir y que siempre vale la pena intentarlo con valor y una sonrisa. La permanencia de esta obra en el centro mismo de la cultura popular contemporánea se sustenta en su habilidad para convertir un concepto de la física teórica en una experiencia profundamente cercana y entrañable. El automóvil deportivo plateado se transformó de inmediato en un icono universal, un símbolo tangible de la libertad y del deseo inherente al ser humano de trascender las limitaciones del propio tiempo. A medida que las generaciones se suceden, la película mantiene intacto su poder de fascinación porque apela directamente a esa chispa de asombro que todos llevamos dentro, recordándonos que las grandes hazañas no siempre nacen de la perfección técnica, sino de la autenticidad, del afecto sincero entre amigos y de la valentía necesaria para enfrentar lo desconocido con optimismo y determinación. La fuerza perdurable de este relato cinematográfico radica también en la universalidad de sus temas, los cuales logran resonar con la misma intensidad en espectadores de cualquier latitud y época. La búsqueda incansable de la propia identidad, el valor necesario para plantar cara a las adversidades y la certeza reconfortante de que jamás es demasiado tarde para enmendar los errores del pasado configuran un mensaje atemporal que trasciende la simple diversión veraniega.
Los realizadores lograron algo extraordinario al dotar a una premisa fantástica de una honestidad emocional inquebrantable, haciendo que los espectadores se reconocieran en las dudas de Marty y en la desmedida pasión del Dr. Brown. Esa conexión genuina es la verdadera chispa que alimenta el motor del condensador de flujo, asegurando que esta travesía por las décadas siga brillando como un faro luminoso de creatividad, alegría y esperanza en la historia del séptimo arte. La dimensión mágica de esta experiencia cinematográfica se consolida definitivamente al observar cómo cada elemento visual y sonoro dialoga en perfecta armonía para construir un universo totalmente creíble dentro de su propia fantasía. La transición entre la cotidianidad aburrida del inicio y el caos absoluto de la aventura temporal se ejecuta con una fluidez admirable, permitiendo que la audiencia asimile lo imposible con absoluta naturalidad. Los pequeños detalles cotidianos, desde las zapatillas deportivas hasta los carteles publicitarios en las calles de Hill Valley, funcionan como anclajes que sostienen la suspensión de la incredulidad, logrando que el viaje en el tiempo no se perciba como un artificio vacío, sino como el catalizador de una transformación personal profunda. La complicidad que emana de la pantalla en cada encuentro entre el joven viajero y el científico loco nos recuerda que el motor más poderoso para cambiar el destino no es la tecnología avanzada de un automóvil modificado, sino la lealtad inquebrantable, la confianza mutua y la convicción de que siempre es posible enderezar el rumbo cuando se cuenta con el apoyo de quienes realmente nos quieren. El eco de esta aventura cinematográfica resuena con la misma fuerza que los acordes distorsionados de la guitarra en el baile del Encanto bajo el océano, recordándonos que el cine posee el poder único de detener el tiempo aunque solo sea durante 2 horas para devolvernos la inocencia y el asombro. Cada secuencia respira un amor infinito por el medio, una dedicación artesanal donde cada plano cuenta una historia y donde los sueños de juventud se convierten en realidades tangibles a través de la magia de la gran pantalla. La complicidad entre el espectador y los personajes se convierte en un pacto secreto que desafía los años, manteniendo viva la llama de una época dorada donde la aventura y la imaginación caminaban de la mano sin ataduras. Así, la historia del joven audaz y su querido mentor loco trasciende la mera pantalla para instalarse de manera permanente en el corazón de quienes siguen creyendo que el futuro es una página en blanco lista para ser escrita, con valor, risas y una dosis generosa de corazón. El profundo impacto que esta obra ha dejado en varias generaciones de amantes del cine radica en su capacidad única para convertir un concepto de ciencia ficción en una vivencia emocional sumamente cercana. La travesía de Marty y el Dr. Brown se transforma, en el fondo, en una metáfora luminosa sobre la madurez, la reconciliación con nuestras propias raíces y la importancia fundamental de creer en las segundas oportunidades. La manera en que la narrativa equilibra el humor más físico y desenfadado con momentos de genuina tensión dramática demuestra un dominio absoluto del ritmo cinematográfico. Cada vez que el icónico vehículo acelera hacia los 88 millas por hora dejando tras de sí un rastro de fuego incandescente, el espectador no solo presencia un prodigio de la técnica visual, sino que revive la emoción pura de la niñez, ese instante mágico en el que todo era posible y en el que el horizonte se antojaba infinitamente amplio y brillante. La resonancia duradera de esta joya cinematográfica se manifiesta cada vez que las notas iniciales de la banda sonora vuelven a sonar, transportando de inmediato a millones de personas a ese rincón soleado de California donde la aventura y la imaginación no conocen fronteras. La genialidad de su concepción artística trasciende con creces los límites de la pantalla para convertirse en un referente cultural ineludible que continúa inspirando a nuevas generaciones de creadores y espectadores. La travesía de aquel joven audaz y su entrañable mentor científico nos enseña que el verdadero motor del cambio no reside en la perfección mecánica de ninguna máquina, sino en el valor inquebrantable de luchar por los sueños, en la fuerza transformadora de la amistad verdadera y en la hermosa certeza de que el porvenir pertenece siempre a quienes se atreven a escribirlo con optimismo, audacia y un corazón dispuesto a desafiar cualquier límite temporal. El brillo imperecedero de este hito cinematográfico se alimenta de una serie de detalles sutiles pero extraordinarios que revelan, con cada nuevo visionado, la absoluta devoción de sus creadores por el detalle y la textura humana. La calidez nostálgica que emana de cada rincón de Hill Valley no es un simple producto del diseño de producción, sino un reflejo tangible del afecto con el que se construyó este tapiz temporal,
desde el parpadeo del letrero luminoso del cine local hasta el zumbido eléctrico de los aparatos en él. Desordenado y fascinante laboratorio del Dr. Emmett Brown, cada elemento del decorado respira vida propia. Los espectadores no son meros observadores pasivos, sino cómplices silenciosos atrapados en una atmósfera donde el asombro infantil convive armoniosamente con la frescura y el dinamismo de la cultura pop de los 80. En el centro latiente de esta magia se encuentra la dinámica entrañable entre el joven Marty, cuya chaqueta roja y cuya inconfundible tabla con ruedas se convirtieron de inmediato en símbolos universales de la rebeldía juvenil y la libertad, y ese genio desquiciado pero de noble corazón que es Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd con una energía histriónica tan desbordante como conmovedora. Sus miradas de complicidad, los gestos exagerados de incredulidad y la confianza ciega que se profesan el uno al otro construyen el anclaje emocional más poderoso de toda la trama. Es esa fe inquebrantable en el otro la que dota de auténtica vulnerabilidad y tensión a cada obstáculo al que se enfrentan, transformando una alocada carrera contra las leyes de la física en una hermosa exploración sobre la lealtad, la valentía y el profundo significado de la amistad verdadera. A medida que el icónico bólido plateado surca el asfalto dejando tras de sí estelas de fuego puro y desafiando los límites del tiempo, la música vibrante de Alan Silvestri actúa como un torrente sanguíneo que acelera el pulso de la audiencia, empujándola hacia un clímax catártico donde la emoción se desborda sin artificios. Es precisamente esa alquimia perfecta entre humor chispeante, suspense milimétricamente calculado y una honestidad emocional desarmante la que garantiza que esta travesía, por las décadas, siga resonando con la misma fuerza arrebatadora en el alma de cualquier espectador. Nos deja con la reconfortante certeza de que, sin importar los errores del ayer o la incertidumbre del mañana, el destino es siempre un lienzo en blanco que espera ser transformado por el coraje, la esperanza y la inagotable capacidad humana de soñar con un futuro mejor. La huella indeleble que este clásico moderno ha grabado en el imaginario colectivo trasciende con creces el mero éxito de taquilla, consolidándose como un auténtico espejo de las ansiedades y los anhelos más profundos de la condición humana. A través de su atrevida premisa, la película logra tocar fibras tan íntimas como el miedo a no estar a la altura del legado familiar, la necesidad imperiosa de encontrar nuestro propio lugar en el mundo y la eterna aspiración de enmendar los tropiezos que inevitablemente jalonan el camino de la vida. Cada interacción, cargada de una agudeza psicológica disfrazada de comedia ligera, nos recuerda que las grandes epopeyas no siempre se libran en campos de batalla lejanos, sino en la cotidianeidad de nuestros propios vínculos, en la mirada comprensiva hacia unos padres que alguna vez fueron jóvenes perdidos y en la audacia de asumir el control de nuestra propia historia. Es precisamente esta honestidad emocional la que permite que, décadas después de su estreno, la travesía del bólido plateado continúe resonando con idéntica frescura en el corazón de grandes y pequeños. Los matices descubiertos en cada fotograma, desde el brillo de esperanza en los ojos de un joven Michael J. Fox hasta la entrañable locura protectora de un Christopher Lloyd desatado, revelan una obra concebida con el corazón en la mano y una precisión milimétrica. Nos invita a mirar hacia adelante con una sonrisa desafiante ante lo desconocido, recordándonos que el porvenir no está escrito en piedra, sino que aguarda, paciente y luminoso, a ser moldeado por el valor, la camaradería y la inagotable magia de creer que todo es posible. La fuerza magnética que emana de esta obra maestra reside también en su capacidad única para convertir la vulnerabilidad en una fuente inagotable de empatía y gracia. Lejos de presentar héroes infalibles o figuras de cartón-piedra, la historia abraza con ternura las inseguridades más humanas, el pánico paralizante al fracaso, el sonrojo del primer amor torpe y la silenciosa desesperación de sentirse incomprendido por un mundo que avanza demasiado deprisa. Marty McFly, enfundado en su icónico chaleco rojo y aferrado a su monopatín como si fuera un salvavidas contra la monotonía suburbana, no es más que un reflejo sincero de cualquier adolescente atrapado entre las expectativas de los adultos y sus propios sueños desbocados. Su valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de la urgencia visceral por proteger a quienes ama, transformando su rebeldía juvenil en un acto de amor filial profundamente conmovedor. Frente a él, la figura desgarbada, de ojos desorbitados y cabellera indomable del Dr. Emmett Brown actúa como el contrapeso perfecto de esta locura entrañable. Christopher Lloyd dota al científico de una teatralidad magnética,
Un torbellino de gestos espasmódicos y entusiasmos científicos que ocultan una infinita ternura y una lealtad, a prueba de cualquier paradoja temporal. La relación entre ambos trasciende la clásica dinámica de mentor y discípulo. Es una cofradía de almas libres que desafían lo imposible armados únicamente con ingenio, torpeza entrañable y una fe ciega el uno en el otro. Es precisamente esa química desbordante la que impregna cada escena de una electricidad genuina, haciendo que el espectador sienta como propias las carreras contrarreloj, los tropiezos cómicos y los abrazos reconfortantes que sellan el triunfo de la amistad sobre las implacables leyes del cosmos. La resonancia de este vínculo trasciende la pantalla para convertirse en un recordatorio universal de que los momentos más luminosos de nuestra existencia suelen nacer de la audacia compartida. Cuando el Dr. Brown, con su bata blanca ondeando al viento y su inconfundible expresión de éxtasis científico, manipula los cables con urgencia febril, y Marty aguarda con el corazón en la garganta a bordo del bólido plateado, el tiempo mismo parece detenerse para celebrar la victoria de la camaradería frente al abismo de lo desconocido. Cada segundo en esa cuenta atrás cinematográfica está impregnado de una tensión tan palpable como entrañable, demostrando que el mayor suspense no reside únicamente en el peligro mecánico, sino en el temor entrañable a perder aquello que más amamos, el afecto genuino y la certeza de pertenecer a alguien. Ese eco vibrante continúa resonando en la memoria colectiva como una melodía atemporal que se niega a desvanecerse con los años. La travesía de estos entrañables viajeros del tiempo nos deja el legado imborrable de que la vida, al igual que una página en blanco, no tiene un guión preestablecido y que vale la pena arriesgarlo todo con una sonrisa pícara y el valor necesario para mirar al futuro de frente. Nos enseña que, mientras conservemos la capacidad de asombrarnos, de tender la mano a un amigo en apuros y de creer fervientemente en lo imposible, el motor de nuestros sueños seguirá rugiendo a 88 millas por hora, impulsándonos siempre hacia adelante, hacia nuevos horizontes donde la aventura y la esperanza jamás tendrán fin. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Hoy vamos a discutir una verdadera obra maestra del cine, la película Back to the Future de 1985. El 18 de noviembre de 1985 llegó a los cines una obra maestra del cine estadounidense que cambió para siempre el género de la ciencia ficción, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. La historia comienza en Hill Valley, California, con un joven carismático llamado Marty McFly, interpretado magistralmente por Michael J. Fox. Michael J. Fox, quien en ese momento ya triunfaba en la televisión gracias a la serie Enredos de Familia, aportó una energía frenética, un carisma arrollador y una vulnerabilidad muy humana que convirtieron a Marty en un icono generacional, inspirándose en la rebeldía clásica de James Dean pero con un toque moderno y entrañable. Marty vive a la sombra de una familia disfuncional y frustrada, pero su vida da un vuelco radical cuando frecuenta al excéntrico científico Emmett Doc Brown, encarnado por un inolvidable Christopher Lloyd. El personaje de Doc Brown, con su melena alocada y sus gestos teatrales, nació en la mente de los guionistas como un cruce improbable entre el físico Albert Einstein y el director de orquesta Leopold Stokowski, una mezcla perfecta de genialidad científica y locura entrañable que Lloyd interpretó con una intensidad física, heredada de su sólida formación teatral. Doc ha transformado un automóvil deportivo DeLorean en una máquina del tiempo impulsada por plutonio robado a terroristas libios. Durante una demostración nocturna en el aparcamiento de un centro comercial, las cosas salen mal y los terroristas aparecen de repente, acribillando a Doc Brown. En un intento desesperado por huir, Marty se refugia dentro del DeLorean y acelera hasta las 88 millas por hora, la velocidad exacta que requiere el condensador de flujo para activar el viaje temporal. Sin esperarlo, Marty cruza la barrera del tiempo y aterriza en el mismo Hill Valley, pero exactamente 30 años antes, el 5 de noviembre de 1955. Atrapado en el pasado, Marty descubre rápidamente que ha alterado el hilo temporal al impedir que sus futuros padres, George y Lorraine, se conozcan. Ve a su padre convertido en un joven tímido y acosado por el matón Biff Tannen, y para colmo, su joven madre se siente inexplicablemente atraída por el propio Marty, poniendo en riesgo su propia existencia.
si no logra que George enamore a Lorraine antes de que caiga el rayo en la torre del reloj municipal, Marty desaparecerá para siempre de la existencia junto con sus hermanos en una vieja fotografía familiar. Para solucionar este enredo cósmico, Marty busca al Doc Brown de 1955, un científico que al principio no le cree pero que termina aceptando el reto cuando comprende la magnitud del peligro. Las interacciones entre el joven Marty y el Doc del pasado destilan una química cinematográfica excepcional, llena de humor y tensión dramática. George McFly, interpretado con torpeza y ternura por Crispin Glover, representa la lucha contra el miedo al rechazo, mientras que la banda sonora compuesta por Alan Silvestri y el icónico tema de Power of Love de Huey Lewis and the News envuelven cada escena en una atmósfera vibrante y optimista. El clímax de la película es una auténtica obra maestra del suspense narrativo. Doc Brown debe conectar un cable al rayo que impactará contra la torre del reloj a una hora exacta, mientras Marty anima a su tímido padre a plantarle cara a Biff en el baile escolar para besar a Lorraine. La precisión milimétrica con la que se entrelazan las acciones de los personajes en la plaza del pueblo demuestra el genio absoluto de Zemeckis en la dirección. Finalmente, el rayo cae, el DeLorean alcanza los gigawatts necesarios y Marty regresa al presente justo a tiempo para presenciar el destino fatal de Doc Brown, solo para descubrir que éste llevaba un chaleco antibalas gracias a una carta que Marty le había escrito en el pasado. Al despertar en su casa, Marty comprueba con alegría que su familia ha cambiado por completo. Sus padres son ahora personas exitosas, seguras de sí mismas y felices, y Biff trabaja limpiando las botas de su padre. Cuando Marty se reencuentra con Doc en la calle, el científico reaparece en el coche volador asegurando que deben viajar al futuro para salvar a sus hijos, cerrando la historia con la célebre frase sobre las carreteras y los lugares a donde van, dejando una huella imborrable en la cultura popular y demostrando que el cine de aventuras también puede ser una lección brillante sobre la familia y el destino. El impacto cultural de aquella aventura cinematográfica trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno global que definió la estética de toda una década. El propio diseño del DeLorean DMC-12, con sus puertas en forma de ala de gaviota y su carrocería de acero inoxidable, ¿no era la primera opción original de los guionistas Bob Gale y Robert Zemeckis, quienes en las primeras fases del proyecto habían imaginado un frigorífico modificado como vehículo temporal? Sin embargo, por razones de seguridad para evitar que los niños intentaran imitar la escena en casa, se decantaron por el automóvil, convirtiéndolo en un lienzo metálico donde la ciencia ficción se fundía con la cultura pop de los años 80. La química entre los actores principales seguía creciendo detrás de las cámaras, donde Michael J. Fox demostraba una ética de trabajo titánica. El joven actor compaginaba las largas y agotadoras jornadas de grabación nocturna de la película con la filmación diurna de su serie televisiva, durmiendo apenas un par de horas al día en los trayectos entre el plató y su camerino. Ese cansancio real y esa urgencia en su mirada aportaban a Marty una autenticidad única, haciendo que su desesperación por volver a casa pareciera completamente genuina. Por su parte, Christopher Lloyd construyó los gestos maníacos de Doc Brown inspirándose parcialmente en la figura del físico Albert Einstein, reflejando en sus ojos abiertos de par en par la locura de un genio incomprendido que desafiaba las leyes de la física con cables caseros y una cafetera reconvertida. En el plano emocional, la subtrama romántica y familiar del año 1955 adquiere matices más profundos cuando se analiza la transformación de George McFly. Crispin Glover dotó al personaje de una fragilidad conmovedora, un hombre encogido por el miedo al fracaso que necesitaba encontrar su propia voz para cambiar su destino y el de su linaje. La escena del baile donde George finalmente defiende a Lorraine frente a las intenciones abusivas de Biff Tannen funciona como el verdadero punto de inflexión moral de la historia, demostrando que el destino no está escrito en piedra y que el valor individual puede reescribir la historia personal. La música de Alan Silvestri, grabada con una orquesta sinfónica completa, elevó cada secuencia de persecución y carrera contrarreloj a la categoría de épica moderna. Los acordes triunfales del tema principal acompañan con precisión matemática las carreras del DeLorean y los desesperados intentos de Doc Brown en lo alto de la torre del reloj, creando una sinfonía de suspense que mantiene al espectador al borde del asiento sin importar cuántas veces haya visto la película.
Todo este entramado técnico y artístico consolidó una narrativa donde la comedia ligera se entrelaza con profundas reflexiones sobre la paradoja temporal y el libre albedrío, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte. La travesía temporal de Marty McFly y el Dr. Emmett Brown se consolidó como una de las cumbres más altas del entretenimiento cinematográfico gracias a un guión considerado por muchos expertos como una obra de ingeniería narrativa casi perfecta. Cada pequeño detalle introducido. En el primer acto, desde una simple caída en monopatín hasta un folleto arrugado sobre la torre del reloj municipal, encuentra su propósito y resolución en el clímax de la historia. Esta simetría argumental evita que la trama se sienta atropellada, permitiendo que el público asimile con naturalidad las complejas reglas de la causalidad temporal mientras se divierte con el choque cultural entre la juventud de los años 80 y la conservadora sociedad estadounidense de mediados del siglo XX. Los decorados y el diseño de producción jugaron un papel fundamental para lograr esta inmersión temporal. El equipo de arte logró transformar por completo los estudios de Universal en dos épocas radicalmente distintas, contrastando el bullicio moderno y colorido de 1985 con la limpieza y el optimismo ingenuo del Hill Valley de 1955. Las marquesinas de los cines, los carteles electorales y la moda de la época fueron recreados con un nivel de detalle obsesivo que realzaba la autenticidad del viaje en el tiempo. Para Christopher Lloyd, moverse entre aquellos decorados representaba un patio de recreo absoluto donde podía dar rienda suelta a su talento físico, corriendo de un lado a otro con la mítica bata blanca y gritando sus famosas expresiones de asombro que quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Detrás de este enorme éxito comercial también existieron momentos de gran tensión en la producción, como cuando Eric Stoltz fue originalmente elegido para encarnar a Marty McFly y rodó durante varias semanas antes de que los realizadores comprendieran que su enfoque dramático carecía de la vis cómica necesaria para equilibrar la locura de Doc Brown. La decisión de despedir al actor principal y arriesgarse a contratar a Michael J. Fox, asumiendo los costes económicos y el desgaste de repetir todo el trabajo previo, demostró la valentía y la visión artística de Zemeckis y Spielberg. Esa apuesta valiente no solo salvó la película, sino que dotó al cine de una de las duplas más carismáticas y entrañables de la gran pantalla, consagrando una leyenda que continúa inspirando a nuevas generaciones de espectadores y creadores en todo el mundo. El legado de aquella travesía en el tiempo trasciende con creces los límites de la pantalla grande para convertirse en un pilar fundamental de la cultura popular contemporánea. Las zapatillas deportivas de diseño futurista, los monopatines voladores y las famosas chaquetas autorregulables que la saga popularizó en sus secuelas nacieron de esa misma chispa creativa inicial donde la imaginación no conocía fronteras. Millones de personas en todo el mundo crecieron soñando con poseer su propio vehículo capaz de desafiarlas leyes de la física y surcar el cielo nocturno al ritmo de una guitarra eléctrica. El impacto emocional que la historia ejerce sobre el espectador radica en su capacidad para conectar con los anhelos más profundos de la juventud, como el deseo de comprender a los padres cuando estos eran de la misma edad y las ganas irrefrenables de encontrar un lugar propio en el mundo. La entrañable relación entre el joven rebelde y el científico demente se consolidó como el arquetipo definitivo de la amistad intergeneracional en el cine, recordándonos que el afecto sincero y la lealtad mutua pueden superar cualquier paradoja espacio-temporal. Con cada reposición televisiva y cada nuevo visionado en formato digital, la magia de aquel 18 de noviembre de 1985 renueva su promesa de que el futuro todavía no está escrito y que cada uno de nosotros tiene el poder de moldearlo con valentía y optimismo. La permanencia de esta obra en el imaginario colectivo se debe también a la forma en que supo capturarla, esencia de una época dorada para el cine de aventuras y entretenimiento familiar. Lejos de depender exclusivamente de unos efectos especiales que hoy en día podrían parecer modestos, la película apostó todo por la fuerza de sus personajes, la precisión milimétrica de su ritmo narrativo y la calidez humana que emana de cada una de las interacciones entre los habitantes de Hill Valley. La transformación de Biff Tannen, interpretado con una mezcla perfecta de fanfarronería y cobardía por Thomas E. Wilson, ofrece al público un villano entrañable a su manera, un arquetipo escolar que todos reconocen pero que nunca llega a eclipsar el verdadero conflicto interno del protagonista,
Las proyecciones especiales y los reestrenos en cines aniversarios continúan congregando a multitudes de seguidores de todas las edades, demostrando que las aventuras de Marty y Doc poseen una atemporalidad genuina. Los padres que acudieron a las salas en aquel lejano 1985 comparten hoy la experiencia con sus hijos y nietos, transmitiendo el entusiasmo por una historia donde el ingenio humano y la determinación logran vencer al destino más adverso. Ese puente invisible tendido entre generaciones consolida al largometraje no solo como un hito insustituible de la ciencia ficción humorística, sino como un recordatorio eterno de que la mayor aventura que podemos emprender siempre consistirá en descubrir quiénes somos realmente y hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos. El fenómeno en torno a las peripecias temporales de Marty McFly generó además un fervor inusitado por coleccionar objetos relacionados con la producción, convirtiendo cada elemento del atrezo en una pieza de culto. Desde el radiocasete portátil de doble pletina que Marty enciende al principio de la película con la intención de destrozar los oídos del profesor Brown hasta el reloj de pulsera digital que anticipaba la obsesión moderna por la tecnología portátil, los espectadores querían formar parte activa de aquel universo estético. Los carteles promocionales diseñados por el célebre ilustrador Drew Struzan, con su estilo pictórico inconfundible donde el DeLorean brilla con luz propia frente a la mirada atónita de los protagonistas, terminaron colgados en las habitaciones de millones de jóvenes que veían en aquel coche deportivo el símbolo definitivo de la libertad y la evasión. Dentro del set de rodaje, la camaradería entre el equipo técnico y artístico se convirtió en el motor secreto que impulsaba las largas jornadas nocturnas bajo el frío artificial de los estudios de California. Christopher Lloyd solía improvisar pequeños matices en sus movimientos espaciales, exagerando la apertura de sus ojos y agitando sus manos con una expresividad casi de dibujo animado que obligaba a Michael J. Fox a reaccionar con una naturalidad desbordante, muy lejos de la rigidez interpretativa típica del cine de género de aquella época. Esa complicidad palpable ante la cámara dotó a la pareja de una autenticidad única, haciendo creer al público que la amistad entre un científico alocado y un adolescente aficionado al monopatín era lo más normal del mundo, consolidando un vínculo humano que traspasó la pantalla para perdurar a lo largo de las décadas en la memoria de varias generaciones de cinéfilos. La influencia de esta joya cinematográfica se extiende también al terreno musical, donde las canciones seleccionadas por la supervisora musical y los creadores lograron definir la textura emocional de cada secuencia clave. El inicio de la película, con el plano secuencia que recorre el taller abarrazado de relojes del Dr. Brown mientras la radio anuncia los titulares del día, establece de inmediato un ritmo vertiginoso que anticipa el caos venidero. La inclusión del clásico tema de Huey Lewis no solamente sirvió como un himno generacional de rebeldía juvenil, sino que funcionó como un motor anímico que impulsaba a Marty a superar sus propias inseguridades y a enfrentarse con valentía a los desafíos imprevistos que le deparaba el pasado. La maestría técnica con la que se ensamblaron los diferentes planos durante el clímax final sigue siendo objeto de estudio en las escuelas de cine de todo el mundo. La alternancia entre las dificultades de Doc Brown bregando con los cables eléctricos en lo alto del campanario y la tensión que vive Marty al intentar mantener con vida la llama del amor entre sus jóvenes padres requiere de una precisión cronométrica en el montaje. Cada fotograma está medido para mantener la presión arterial del espectador al límite, demostrando que la verdadera magia del cine no reside únicamente en los presupuestos millonarios o en los efectos digitales más avanzados, sino en la capacidad de construir una narrativa honesta, entrañable y profundamente humana que desafíe con elegancia las barreras infranqueables del tiempo. La perdurabilidad de esta aventura en el tiempo descansa en su talento para entrelazar la comedia más ligera con dilemas existenciales universales que resuenan en cualquier época. La profunda transformación que experimenta la familia McFly, desde la melancolía y el fracaso cotidiano hasta la plenitud y la confianza en el porvenir, ofrece un mensaje esperanzador sobre la capacidad humana de redención y cambio. Cada visionado revela nuevos matices en las interpretaciones de un reparto entregado por completo a una causa común, donde la pasión por contar una historia honesta brilla por encima de cualquier artificio técnico. Así, el viaje de Marty y Doc continúa resonando como una celebración eterna de la amistad, el valor y el ingenio, consolidando un legado que desafía con gracia y elegancia el implacable paso de los años en la gran pantalla.
El eco persistente de aquella máquina del tiempo construida con un chasis de acero inoxidable sigue resonando con fuerza en la memoria colectiva de los amantes del cine. Las conversaciones informales entre amigos y los debates especializados en las aulas universitarias continúan, desmenuzando la perfección geométrica de su guión, alabando cómo cada subtrama menor encuentra una resonancia armónica en el desenlace. Aquella atmósfera única de la California ochentera, mezclada con la inocencia nostálgica de los años 50, construyó un puente indestructible entre el pasado y el futuro que invita constantemente al espectador a redescubrir la magia de creer en lo imposible y a valorar la importancia de cada pequeña decisión en el tejido invisible de nuestras vidas. La persistencia de esta obra en el centro de la cultura popular demuestra que las grandes historias poseen una capacidad innata para trascender las barreras temporales y generacionales. El entusiasmo desbordante con el que el público sigue recibiendo cada proyección conmemorativa revela que el afecto hacia Marty McFly y el Dr. Emmett Brown se ha convertido en una especie de patrimonio emocional compartido. Las nuevas generaciones continúan descubriendo con la misma fascinación infantil los engranajes de un relato, donde la audacia, el humor y la ternura se dan la mano de manera irrepetible, confirmando que las leyendas del celuloide nunca envejecen de verdad. La vigencia imborrable de esta travesía temporal se alimenta también de la manera en que logró capturar la esencia de la nostalgia sin caer jamás en el sentimentalismo barato. La recreación detallada de la plaza de Hill Valley, con su icónica torre del reloj resistiendo el paso de las décadas, funciona como un testigo silencioso de los cambios profundos que experimenta la sociedad estadounidense a lo largo del siglo XX. En ese escenario lleno de vida, cada transeúnte secundario y cada comerciante local contribuyen a tejer un tapiz social creíble donde el espectador se siente inmediatamente bienvenido, como si formara parte de esa misma comunidad que aprende a reinventarse frente a la adversidad. La brillantez de la estructura narrativa radica en su ritmo infatigable, un compás dinámico que no concede un solo instante de tregua al aburrimiento desde el momento en que el DeLorean ruge por primera vez en el aparcamiento. La complicidad entre los espectadores y los protagonistas se consolida a través de esos pequeños detalles cotidianos, como la manera en que Marty ajusta la correa de su guitarra o la forma en que Doc ajusta sus gafas protectoras antes de accionar un interruptor casero. Son esos gestos profundamente humanos los que transforman una fantasía de ciencia ficción en una experiencia profundamente cercana, un relato eterno sobre la maduración personal y la osadía de desafiar los límites de lo posible para proteger a quienes amamos. El eco perdurable de esta odisea cinematográfica no solo se manifiesta en el fervor de sus seguidores, sino en la manera en que redefinió los estándares del cine fantástico moderno. La maestría con la que los realizadores lograron equilibrar el suspense más agónico con destellos de un humor inteligente y atemporal estableció una escuela narrativa que ha servido de inspiración inagotable para directores y guionistas durante décadas. Cada giro argumental, cuidadosamente orquestado para sorprender sin traicionar la lógica interna del relato, demuestra que el verdadero motor de una gran historia no reside en la complejidad de sus artificios visuales, sino en la solidez de sus conflictos humanos. Con el paso de los años, este clásico absoluto ha trascendido el mero estatus de entretenimiento para convertirse en un refugio emocional, un recordatorio luminoso de que la imaginación humana, unida a la valentía de dar el salto hacia lo desconocido, tiene el poder de reescribir cualquier destino. Las melodías triunfales de Alan Silvestri continúan resonando en la memoria colectiva como el himno inconfundible de una época dorada, invitando a cada nuevo espectador a subir a bordo de aquel bólido metálico y recordar que, mientras conservemos la capacidad de soñar, el futuro siempre estará abierto a infinitas y maravillosas posibilidades. La huella indeleble que esta obra maestra ha dejado en el tejido mismo del séptimo arte se aprecia con claridad, en la devoción casi reverencial con la que sus seguidores analizan cada fotograma, buscando desentrañar los secretos de su alquimia visual y narrativa. Los foros en Internet y los encuentros anuales de cinéfilos alrededor del globo funcionan como santuarios modernos donde se celebra la camaradería y la nostalgia compartida por un tiempo en el que ir al cine era una experiencia verdaderamente transformadora. En esos espacios de comunión colectiva, las réplicas de los trajes espaciales de la segunda entrega, las chaquetas de cuero desgastadas de Marty y las reproducciones a escala del condensador de flujo conviven como reliquias sagradas de una religión pagana fundada en la fe inquebrantable por el poder de la aventura.
Los componentes visuales y sonoros que construyen este universo operan como una máquina del tiempo psicológica, para quienes tuvieron la fortuna de vivir su estreno original. Las notas iniciales de la banda sonora compuesta por Alan Silvestri, con sus metales imponentes y su ritmo marcial, tienen el poder instantáneo de transportar al espectador de regreso a la oscuridad de la sala de cine, evocando el olor a palomitas recién hechas y la electricidad palpable en el aire cuando las luces se apagan. Es esa capacidad sin igual para evocar emociones puras y desbordantes lo que asegura que las peripecias de los MC Fly y del Dr. Brown sigan brillando con luz propia, inmunes al desgaste del tiempo y convertidas para siempre en un faro luminoso de alegría y esperanza en la historia del cine universal. La resonancia íntima de esta obra maestra no se agota en la admiración técnica ni en la fervorosa nostalgia de sus seguidores, sino que se infiltra en los rincones más profundos de nuestra propia memoria afectiva. Cada vez que el motor del bólido plateado ruge en la gran pantalla, el espectador no es simplemente un observador pasivo, sino un pasajero clandestino que vuelve a experimentar el vértigo de la primera juventud, ese instante suspendido en el aire donde todo parece posible y las incertidumbres del mañana se disuelven ante la pura emoción de la aventura. Las miradas cómplices entre el joven viajero y el excéntrico científico se convierten en un espejo donde se reflejan nuestras propias búsquedas de identidad, recordándonos que, a pesar de los tropiezos y las paradojas del destino, el afecto sincero y la lealtad inquebrantable son los únicos anclajes verdaderos en un mundo en constante cambio. Ese lazo invisible que une la ficción con la vida real se manifiesta en la sonrisa nostálgica que brota al reconocer los pequeños detalles cotidianos que dotan de alma al relato. El tic nervioso en las manos del Dr. Brown al ajustar sus aparatos imposibles, la forma en que Marty se cuelga la guitarra al hombro con una mezcla de timidez y urgencia, o el eco lejano de las campanas de Hill Valley marcando las 12 en punto bajo la tormenta. Son viñetas entrañables que desafían con elegancia el paso implacable de los años, demostrando que las verdaderas leyendas del celuloide no se miden por la perfección de sus artificios, sino por su capacidad eterna de hacernos sentir vivos, recordándonos con cada visionado que el futuro, luminoso y por escribir, aguarda siempre al otro lado del horizonte. El fulgor perdurable de esta joya cinematográfica también se nutre de la forma en que supo retratar, con una mezcla magistral de ironía y ternura, la entrañable extrañeza de las dinámicas familiares. Las cenas en el hogar de los MC Fly al inicio de la historia, impregnadas de un torpe hastío y de la pesadumbre de los sueños postergados, funcionan como el reverso exacto de la vitalidad desbordante que caracteriza el clímax de la aventura. Esa transición milagrosa, donde los rostros apagados de unos padres agobiados por la rutina se transfiguran en la estampa luminosa de una familia unida por la confianza mutua y el orgullo, constituye el verdadero triunfo emocional de la trama. No es únicamente el regreso triunfal a un presente mejorado lo que conmueve al espectador, sino la constatación íntima de que los afectos más profundos tienen la fuerza sobrenatural de sanar las grietas del pasado. En cada plano reside la calidez de una época en la que el cine poseía el don casi mágico de detener el tiempo, durante 2 horas para devolvernos la fe en la bondad humana. Los matices sutiles en la mirada de Michael J. Fox, que oscila entre el desconcierto juvenil y la urgencia protectora, se funden con la energía eléctrica y desbordante de un Christopher Lloyd entregado por completo a la locura entrañable de su personaje. Es esa sinergia irrepetible, tejida con miradas cómplices, carreras contrarreloj y carcajadas compartidas en la penumbra de la sala, la que transforma una simple fantasía temporal en un refugio eterno del alma. Un lugar al que siempre podemos regresar, con la absoluta certeza de que, al encenderse el proyector, el mundo exterior desaparecerá para dejarnos flotando una vez más en la infinita maravilla de lo imposible. La película Regreso al futuro de 1985 representa una obra maestra absoluta del cine de aventuras y ciencia ficción que logró capturar el zeitgeist de una época mientras trascendía las barreras del tiempo. Dirigida por Robert Zemeckis y coescrita junto a Bob Gale, la creación de este universo no fue un camino sencillo. Gale concibió la premisa original al encontrar el anuario escolar de su padre y preguntarse si habría sido amigo de él en la juventud. Esta chispa creativa pasó por incontables rechazos en estudios de Hollywood hasta que Steven Spielberg, en calidad de productor ejecutivo, respaldó el proyecto a través de su productora Amblin Entertainment.
El corazón de la película late gracias a la química innegable entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Curiosamente, Michael J. Fox no fue la primera opción para interpretar a Marty McFly. El rodaje comenzó inicialmente con Eric Stoltz en el papel principal durante varias semanas. Sin embargo, Zemeckis notó que Stoltz aportaba un tono demasiado dramático y carecía de la vis cómica necesaria para equilibrar el caos argumental. Tomando una decisión arriesgada y costosa, el director prescindió de Stoltz y llamó de nuevo a Fox, quien ya era su favorito pero estaba atado por su compromiso con la serie de televisión Enredos de Familia. Esto obligó a Fox a realizar jornadas dobles agotadoras, durmiendo apenas unas pocas horas al día. Un esfuerzo titánico que dotó a Marty de una energía frenética, carismática y totalmente genuina. Por su parte, Christopher Lloyd construyó al excéntrico Dr. Emmett Brown inspirándose en la apariencia física del físico Albert Einstein y en la intensidad gestual del director de orquesta Leopold Stokowski. Lloyd dotó al científico de una teatralidad única, convirtiéndolo en el arquetipo definitivo del genio despistado pero brillante. La relación entre Marty y Doc funciona porque refleja una amistad genuina e improbable, un puente generacional basado en el respeto mutuo y la pasión por la experimentación. Desde la perspectiva narrativa, el guión destaca por su relojería suiza. Cada elemento introducido en el primer acto, desde el folleto para salvar la torre del reloj hasta la caída de la rama de un árbol o la foto familiar en el bolsillo, encuentra su función precisa en el clímax. Esta estructura de causa y efecto mantiene al espectador en un estado constante de tensión lúdica. La decisión de colocar el conflicto central en el año 1955 no es casualidad, ya que representa la década fundacional de la cultura pop moderna, el nacimiento del rock and roll y la transformación de la familia nuclear estadounidense, todo observado con una ironía sutil y afectuosa por parte de los realizadores. La dirección artística y la música de Alan Silvestri elevan la propuesta a la categoría de leyenda. El tema principal resulta triunfal, evocando una epopeya clásica adaptada a las aventuras suburbanas de la juventud californiana. En definitiva, la película perdura en el imaginario colectivo no solo por su ingeniosa mecánica de viajes en el tiempo, sino por la calidez humana con la que aborda temas universales como la comprensión de los padres como personas, antes de ser figuras de autoridad, la superación del miedo al fracaso y la certeza de que el futuro está por escribir. El impacto cultural de esta historia trasciende con creces las fronteras de la propia pantalla grande gracias a la autenticidad con la que se retratan las ansiedades juveniles de la década de los 80. Marty McFly encarna a la perfección al joven moderno atrapado entre la ambición de triunfar con su banda de música y el temor profundo a convertirse en un fracasado como sentía que era su padre. Ese miedo visceral a la mediocridad familiar es el motor emocional que impulsa su desesperada carrera contra el reloj en Hill Valley. Por otro lado, la dinámica temporal añade una capa de complejidad psicológica fascinante cuando Marty se ve obligado a interactuar con sus propios padres siendo estos adolescentes. Ver a su madre Lorraine enamorarse de él en lugar del tímido George genera una incomodidad brillante que los guionistas resolvieron con una elegancia cómica impecable, evitando cualquier tropiezo vulgar y manteniendo siempre un tono entrañable. La transformación de George McFly, interpretado magistralmente por Crispin Glover, resulta especialmente conmovedora. Glover dotó a su personaje de una vulnerabilidad física y un temblor constante que hacían que su posterior evolución hacia un hombre seguro de sí mismo y exitoso escritor resultara profundamente gratificante para el espectador. El momento en que George finalmente se planta frente al abusón Biff Tannen, encarnado con una maldad caricaturesca pero inolvidable por Thomas F. Wilson, constituye uno de los clímax catárticos más satisfactorios de la historia del cine comercial. Esa escena no solo reescribe el destino de la familia en el presente, sino que simboliza la victoria del ingenio y el valor sobre la intimidación brutal. A nivel técnico, la maestría en el uso del espacio y la continuidad demuestra el talento monumental de Robert Zemeckis para mantener múltiples tramas fluyendo de manera simultánea durante la secuencia final del rayo en la torre del reloj. La combinación de la tensión eléctrica, la urgencia por conectar los cables del DeLorean, la carta de advertencia que Doc se niega a leer y la actuación improvisada de Marty tocando el tema Johnny B. Good en el baile escolar crea una sinfonía de caos perfectamente orquestada.
Cada gota de sudor en la frente de los protagonistas se siente real, y la música de Alan Silvestri funciona como un latido acelerado que empuja la secuencia hacia su clímax triunfal. Al final, el viaje de regreso no es solo un desplazamiento físico a través de décadas, sino un reencuentro con una versión mejorada y más feliz de la propia identidad, consolidando la noción de que el destino familiar no es una condena inmutable, sino un lienzo en blanco que siempre merece la pena reescribir con coraje y optimismo. El universo de Hill Valley se convierte en un personaje más dentro de esta narrativa impecable, transformándose de manera sutil pero profunda a través de las diferentes líneas temporales que visita el vehículo deportivo modificado. La visión optimista y a la vez ligeramente satírica de la sociedad estadounidense de mediados del siglo XX contrasta de forma brillante con el pragmatismo cínico de los años 80, mostrando cómo los mismos espacios físicos, la plaza del juzgado o el café local, mutan reflejando el espíritu de su época. Esta atención obsesiva al detalle en la construcción del mundo circundante dota a la película de una textura palpable que invita al espectador a perderse en sus calles, sintiendo la brisa de California y la electricidad estática que precede al salto temporal. La química entre los actores principales trasciende el celuloide, reflejando una complicidad genuina que se tradujo en una naturalidad desbordante en cada intercambio de diálogos. Christopher Lloyd, con sus ojos abiertos de par en par y su cabello desordenado como si hubiera recibido una descarga permanente, logra que las explicaciones más absurdas sobre la física cuántica y el flujo temporal suenen completamente plausibles y llenas de una inocente pasión científica. Su relación con el vehículo, el famoso DeLorean con puertas de gaviota, no es meramente utilitaria, sino que funciona como una extensión de su propia excentricidad, un monumento rodante a la ambición humana por desafiar los límites de lo posible. Por su parte, la presencia escénica de Michael J. Fox aporta una vitalidad incansable, un ritmo cardíaco acelerado que contagia urgencia a cada escena y que demuestra por qué su incorporación tardía al rodaje terminó siendo la mejor bendición posible para la producción. La manera en que Marty maneja la confusión de encontrarse en el pasado, lidiando con la versión joven de sus padres sin revelar su verdadera identidad, genera una comedia de enredos de una inteligencia admirable, donde cada gesto y cada malentendido verbal construyen un crescendo cómico insuperable. La dirección de fotografía de Dean Cundey merece una mención aparte, ya que su uso de la iluminación cálida y dorada para el año 1955 evoca la nostalgia de una época dorada imaginada, mientras que las secuencias nocturnas de la tormenta en la Torre del Reloj están rodadas con una maestría técnica que transmite peligro, frío y una urgencia visceral. Cada elemento cinematográfico, desde el vestuario hasta la gama de colores, colabora para crear una atmósfera donde lo imposible se vuelve cotidiano y donde la aventura cinematográfica alcanza su expresión más pura y perdurable. La dimensión emocional que envuelve la película alcanza cotas verdaderamente memorables cuando se analiza la profundidad con la que se tratan los lazos filiales y la percepción que los hijos tienen de quienes les dieron la vida. Ver a Marty compartir momentos con sus padres cuando estos tenían su misma edad rompe la barrera generacional invisible que suele separar a ambas partes, permitiéndole comprender los sueños frustrados, las inseguridades y las pequeñas victorias de su padre y su madre antes de que la rutina y las cargas de la adultez los transformaran. Esa empatía repentina dota al relato de un corazón latiente que evita que la historia se convierta en un simple ejercicio académico de paradojas temporales. Además, el peso de la cultura popular de la época resuena con fuerza en cada fotograma, desde la manera en que Marty introduce adelantadas versiones del rock and roll a un público totalmente desconcertado hasta los guiños históricos sutiles que divierten al espectador avispado. La presencia de personajes secundarios como el alcalde Goldie Wilson, cuya ambición de llegar lejos inspira una visión profética por parte del joven viajero del tiempo, demuestra que hasta los habitantes más modestos de Hill Valley tienen un arco de transformación significativo que enriquece el tapiz social de la comunidad. La música de fondo, con canciones icónicas de la época entrelazadas con la partitura original de Alan Silvestri, actúa como el pegamento emocional que une el pasado y el presente, haciendo que el espectador vibre con la misma intensidad que los protagonistas. Esta joya cinematográfica sigue fascinando a audiencias de todas las edades porque logra equilibrar con maestría la inocencia de un cuento de hadas moderno con la agudeza mental de una comedia de enredos, recordando que, al final del camino,
Las mejores aventuras son aquellas que nos transforman por dentro y nos devuelven a casa con una nueva perspectiva sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. El legado imperecedero de esta travesía a través del tiempo reside en su capacidad innata para conectar con los anhelos más puros de la juventud, aquellos que sueñan con cambiar el mundo a bordo de una patineta o con rasguear una guitarra eléctrica hasta romper los amplificadores. La maestría con la que se teje el destino de Marty McFly y el Dr. Emmett Brown demuestra que el cine de entretenimiento más masivo puede poseer al mismo tiempo un alma profundamente humana y una estructura impecable. Cada visionado de esta obra maestra revela nuevos matices en las interpretaciones, en los silencios calculados y en la alegría desbordante de un final que, lejos de cerrar todas las puertas, abre el apetito por seguir explorando lo desconocido con la certeza de que el porvenir está por escribir y que siempre vale la pena intentarlo con valor y una sonrisa. La permanencia de esta obra en el centro mismo de la cultura popular contemporánea se sustenta en su habilidad para convertir un concepto de la física teórica en una experiencia profundamente cercana y entrañable. El automóvil deportivo plateado se transformó de inmediato en un icono universal, un símbolo tangible de la libertad y del deseo inherente al ser humano de trascender las limitaciones del propio tiempo. A medida que las generaciones se suceden, la película mantiene intacto su poder de fascinación porque apela directamente a esa chispa de asombro que todos llevamos dentro, recordándonos que las grandes hazañas no siempre nacen de la perfección técnica, sino de la autenticidad, del afecto sincero entre amigos y de la valentía necesaria para enfrentar lo desconocido con optimismo y determinación. La fuerza perdurable de este relato cinematográfico radica también en la universalidad de sus temas, los cuales logran resonar con la misma intensidad en espectadores de cualquier latitud y época. La búsqueda incansable de la propia identidad, el valor necesario para plantar cara a las adversidades y la certeza reconfortante de que jamás es demasiado tarde para enmendar los errores del pasado configuran un mensaje atemporal que trasciende la simple diversión veraniega. Los realizadores lograron algo extraordinario al dotar a una premisa fantástica de una honestidad emocional inquebrantable, haciendo que los espectadores se reconocieran en las dudas de Marty y en la desmedida pasión del Dr. Brown. Esa conexión genuina es la verdadera chispa que alimenta el motor del condensador de flujo, asegurando que esta travesía por las décadas siga brillando como un faro luminoso de creatividad, alegría y esperanza en la historia del séptimo arte. La dimensión mágica de esta experiencia cinematográfica se consolida definitivamente al observar cómo cada elemento visual y sonoro dialoga en perfecta armonía para construir un universo totalmente creíble dentro de su propia fantasía. La transición entre la cotidianidad aburrida del inicio y el caos absoluto de la aventura temporal se ejecuta con una fluidez admirable, permitiendo que la audiencia asimile lo imposible con absoluta naturalidad. Los pequeños detalles cotidianos, desde las zapatillas deportivas hasta los carteles publicitarios en las calles de Hill Valley, funcionan como anclajes que sostienen la suspensión de la incredulidad, logrando que el viaje en el tiempo no se perciba como un artificio vacío, sino como el catalizador de una transformación personal profunda. La complicidad que emana de la pantalla en cada encuentro entre el joven viajero y el científico loco nos recuerda que el motor más poderoso para cambiar el destino no es la tecnología avanzada de un automóvil modificado, sino la lealtad inquebrantable, la confianza mutua y la convicción de que siempre es posible enderezar el rumbo cuando se cuenta con el apoyo de quienes realmente nos quieren. El eco de esta aventura cinematográfica resuena con la misma fuerza que los acordes distorsionados de la guitarra en el baile del encanto bajo el océano, recordándonos que el cine posee el poder único de detener el tiempo aunque solo sea durante 2 horas para devolvernos la inocencia y el asombro. Cada secuencia respira un amor infinito por el medio, una dedicación artesanal donde cada plano cuenta una historia y donde los sueños de juventud se convierten en realidades tangibles a través de la magia de la gran pantalla. La complicidad entre el espectador y los personajes se convierte en un pacto secreto que desafía los años, manteniendo viva la llama de una época dorada donde la aventura y la imaginación caminaban de la mano sin ataduras. Así, la historia del joven audaz y su querido mentor loco trasciende la mera pantalla para instalarse de manera permanente en el corazón de quienes siguen creyendo que el futuro es una página en blanco lista para ser escrita, con valor, risas y una dosis generosa de corazón. El profundo impacto que esta obra ha dejado en varias generaciones de amantes del cine radica en su capacidad
única para convertir un concepto de ciencia ficción en una vivencia emocional sumamente cercana. La travesía de Marty y el Dr. Brown se transforma, en el fondo, en una metáfora luminosa sobre la madurez, la reconciliación con nuestras propias raíces y la importancia fundamental de creer en las segundas oportunidades. La manera en que la narrativa equilibra el humor más físico y desenfadado con momentos de genuina tensión dramática demuestra un dominio absoluto del ritmo cinematográfico. Cada vez que el icónico vehículo acelera hacia los 88 millas por hora dejando tras de sí un rastro de fuego incandescente, el espectador no solo presencia un prodigio de la técnica visual, sino que revive la emoción pura de la niñez, ese instante mágico en el que todo era posible y en el que el horizonte se antojaba infinitamente amplio y brillante. La resonancia duradera de esta joya cinematográfica se manifiesta cada vez que las notas iniciales de la banda sonora vuelven a sonar, transportando de inmediato a millones de personas a ese rincón soleado de California donde la aventura y la imaginación no conocen fronteras. La genialidad de su concepción artística trasciende con creces los límites de la pantalla para convertirse en un referente cultural ineludible que continúa inspirando a nuevas generaciones de creadores y espectadores. La travesía de aquel joven audaz y su entrañable mentor científico nos enseña que el verdadero motor del cambio no reside en la perfección mecánica de ninguna máquina, sino en el valor inquebrantable de luchar por los sueños, en la fuerza transformadora de la amistad verdadera y en la hermosa certeza de que el porvenir pertenece siempre a quienes se atreven a escribirlo con optimismo, audacia y un corazón dispuesto a desafiar cualquier límite temporal. El brillo imperecedero de este hito cinematográfico se alimenta de una serie de detalles sutiles pero extraordinarios que revelan, con cada nuevo visionado, la absoluta devoción de sus creadores por el detalle y la textura humana. La calidez nostálgica que emana de cada rincón de Hill Valley no es un simple producto del diseño de producción, sino un reflejo tangible del afecto con el que se construyó este tapiz temporal, desde el parpadeo del letrero luminoso del cine local hasta el zumbido eléctrico de los aparatos en él. Desordenado y fascinante laboratorio del Dr. Emmett Brown, cada elemento del decorado respira vida propia. Los espectadores no son meros observadores pasivos, sino cómplices silenciosos atrapados en una atmósfera donde el asombro infantil convive armoniosamente con la frescura y el dinamismo de la cultura pop de los 80. En el centro latiente de esta magia se encuentra la dinámica entrañable entre el joven Marty, cuya chaqueta roja y cuya inconfundible tabla con ruedas se convirtieron de inmediato en símbolos universales de la rebeldía juvenil y la libertad, y ese genio desquiciado pero de noble corazón que es Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd con una energía histriónica tan desbordante como conmovedora. Sus miradas de complicidad, los gestos exagerados de incredulidad y la confianza ciega que se profesan el uno al otro construyen el anclaje emocional más poderoso de toda la trama. Es esa fe inquebrantable en el otro la que dota de auténtica vulnerabilidad y tensión a cada obstáculo al que se enfrentan, transformando una alocada carrera contra las leyes de la física en una hermosa exploración sobre la lealtad, la valentía y el profundo significado de la amistad verdadera. A medida que el icónico bólido plateado surca el asfalto dejando tras de sí estelas de fuego puro y desafiando los límites del tiempo, la música vibrante de Alan Silvestri actúa como un torrente sanguíneo que acelera el pulso de la audiencia, empujándola hacia un clímax catártico donde la emoción se desborda sin artificios. Es precisamente esa alquimia perfecta entre humor chispeante, suspense milimétricamente calculado y una honestidad emocional desarmante la que garantiza que esta travesía por las décadas siga resonando con la misma fuerza arrebatadora en el alma de cualquier espectador. Nos deja con la reconfortante certeza de que, sin importar los errores del ayer o la incertidumbre del mañana, el destino es siempre un lienzo en blanco que espera ser transformado por el coraje, la esperanza y la inagotable capacidad humana de soñar con un futuro mejor. La huella indeleble que este clásico moderno ha grabado en el imaginario colectivo trasciende con creces el mero éxito de taquilla, consolidándose como un auténtico espejo de las ansiedades y los anhelos más profundos de la condición humana. A través de su atrevida premisa, la película logra tocar fibras tan íntimas como el miedo a no estar a la altura del legado familiar, la necesidad imperiosa de encontrar